Entonces, hoy día principalmente nos vamos a centrar en la oxitocina. La oxitocina, ustedes probablemente ya han conocido un poco de esta hormona. Es una hormona que es una de las principales protagonistas en el momento del parto. Es encargada, entre otras, de las tantas funciones que tiene, de las contracciones uterinas y también de favorecer la lactancia. Entonces, lo primero es entender de que la palabra oxitocina inicia o fue acuñada de las palabras griegas que significa nacimiento rápido, ¿ya? Después de que fue descubierta a comienzos de 1900. Entonces, este investigador, Dale, encontró extractos de la glándula pituitaria posterior que notaba que hacía que produjesen contracciones en el útero de las gatas que estaban embarazadas, ya que eran en experimentos en animales. A fines de 1800, por ahí por 1895, también empezaron a descubrir los primeros efectos biológicos de esta glándula pituitaria y encontraron que cuando se hacían inyección de estos extractos a mamíferos también provocaba algunos otros cambios, como por ejemplo el aumento de la presión arterial. Y muchos años después, más adelante, William Henry Hole demuestra que la actividad principalmente residía en el lóbulo posterior de la hipófisis. Entonces, la oxitocina es una sustancia, ¿ya? Específicamente es una hormona, o una neurohormona también conocida como neurohormona, que tiene varias acciones en el organismo de las personas, no solamente en las mujeres, sino que también en los hombres. Nos vamos a centrar más en lo de la mujer. Principalmente una de las acciones que tiene es estimular las contracciones uterinas y también de esta manera facilita el parto y estimula la secreción de la leche, como les comenté anteriormente. También puede generar efectos que están relacionados con el apego, las emociones, ¿ya? El apego emocional. Se asocia también que es la hormona del amor y también es una sustancia que tiene muchísimos efectos en el organismo y no es específica solamente del momento del parto. Entonces, la oxitocina, después de hace un par de años atrás, se empezó también a sintetizar, ¿ya? Entonces tenemos también ahora esta oxitocina sintética. Esta es una hormona nonapéptida que, como les decía, es muy conocida y hoy en día se está ampliando mucho más el rango de conocimiento. Inicia en el tema de la lactancia y el parto, ahora también está muy ligado en el tema de la psiquiatría. Y esta hormona polipéptida fue secuenciada y fue sintetizada en los años 50, ¿ya? Entonces llevamos más o menos casi 70 años desde que se pudo sintetizar y secuenciar esta hormona sintética, la oxitocina, que es el análogo, o sea, es el símil de la oxitocina endógena. Esta oxitocina está construida por aminoácidos, entre ellos está la cisteína, la tirosina, glicina, entre otros. Tiene grupos aminos y tiene puentes de azufre. Y como les decía, esta oxitocina está presente tanto en los hombres como en las mujeres. Y se libera en una respuesta principalmente en ambientes que son placenteros, cálidos, como por ejemplo también en el orgasmo. Hay liberación de oxitocina. Y como les decía, lo que nos vamos a tratar de centrar es en el momento del parto, específicamente para lo que es esta asignatura. Entonces la oxitocina llega a los receptores que están en las células. Nuestro organismo tiene muchos receptores para oxitocina en distintas partes del organismo. Eh, Hay receptores de oxitocina en el cerebro, en la médula espinal, en la musculatura del útero para poder generar las contracciones, en la piel también. Por lo tanto, depende del lugar donde se encuentre el receptor de oxitocina. La activación de este mismo va a inducir, por ejemplo, que se pueda producir una contracción del músculo liso en el útero, o la acción de algunas neuronas, o la modulación de la transmisión de información a través del sistema nervioso. Por lo tanto, el número de receptores, específicamente en el embarazo, el número de receptores a oxitocina comienza a aumentar a medida que pasan las semanas de gestación, específicamente en el útero, y aumentan considerablemente la sensibilidad del miometrio a la oxitocina. Cuando estamos en una etapa inicial del embarazo, en los primeros meses de gestación, este útero es más pequeño, no ha habido un crecimiento importante del embrión, y los pocos receptores que hay en las células miometriales, en la capa muscular del útero, la verdad es que no generan tanta estimulación
y no son tan reactivos a esta oxitocina. Como les decía, a medida que va aumentando las semanas de gestación y va estimulándose ya la aparición de nuevos receptores de oxitocina, el útero se hace más perceptible a esta oxitocina y por lo tanto, al haber más receptores, si ocurre en algún momento alguna liberación de oxitocina, esto hace que se generen contracciones uterinas, ¿ya? Y que es lo esperado que nosotros queremos que suceda ya en la última etapa del embarazo, ya cercano a las 40 semanas, para que se pueda desencadenar el parto. Entonces aumentan considerablemente. Y también esta oxitocina de la mano va asociada al aumento de los estrógenos y la inhibición o disminución de la prolactina que se produce un poco antes de que se inicie el trabajo de parto. Entonces nosotros vamos a encontrar receptores para oxitocina en el útero, en la glándula mamaria, en el cerebro, en el riñón, en el corazón, en las células endoteliales, en el tejido ovárico. Y dependiendo de el órgano al cual vayan dirigidas estas hormonas oxitocina, van a tener distintas funciones. Por ejemplo, en el riñón va a tener una función antidiurética, en el útero va a generar las contracciones uterinas, en la glándula mamaria va a generar que se produzca la eyección de la leche. Esta oxitocina, como probablemente ya lo deben haber visto anteriormente, se sintetiza en una pequeña región del cerebro llamada hipotálamo, específicamente en los núcleos supraópticos y paraventriculares del hipotálamo. Ahí se sintetiza esta hormona. Y después de que se sintetiza en el hipotálamo, llega hasta la hipófisis, específicamente hasta la neurohipófisis, y ahí se almacena. Y desde la neurohipófisis se libera al torrente sanguíneo, ¿ya? A través de los axones neuronales. Por lo tanto, la mayoría de las hormonas que ustedes probablemente ya han visto en fisiología, crean ciclos que son de retroalimentación negativa después de que se liberan. O sea, a veces cuando se libera una hormona, no necesariamente la oxitocina, cualquier otra hormona, lo que hace es que se produce un feedback negativo. O sea, se libera la hormona y se genera alguna retroalimentación negativa después de esa liberación. Por el contrario, con la oxitocina, es una de las pocas hormonas que exhibe ciclos de retroalimentación positiva o feedback positivo. ¿Qué quiere decir esto? Que la liberación de oxitocina conduce a acciones que estimulan a que se siga liberando más oxitocina aún. Específicamente, por ejemplo, en el parto, nosotros podríamos ver de que se empieza a liberar oxitocina, esa oxitocina genera contracciones uterinas y finalmente esas contracciones uterinas van a estimular a que se siga produciendo y liberando más cantidad de oxitocina, ¿ya? Y de esta manera se producen las contracciones que van a permitir de que ocurra el nacimiento. Ahora, en los receptores, y específicamente en las células, la oxitocina se une a los receptores que están en la membrana. Y esas oxitocinas cuando se unen a los receptores lo que hacen es que específicamente en el útero producen un aumento del calcio intracelular. Por lo tanto, la oxitocina induce a que se movilice el calcio en las células musculares lisas del útero y del miometrio y gracias a esto se producen las contracciones uterinas. Nosotros podríamos encontrar receptores centrales y periféricos de oxitocina. Y el papel central de la oxitocina en el comportamiento y en la fisiología está estrechamente dependiente de las hormonas esteroides y la distribución de la oxitocina en los receptores específicos está principalmente marcado por diferencia entre sexos, ¿ya? Entre el hombre y la mujer. Entonces, la expresión de receptores específicos de oxitocina desempeña un papel no solamente en el útero, sino que en el riñón, en el ovario, en el corazón, en el endotelio vascular y en otros. Entonces, específicamente para la mujer tiene un efecto esta oxitocina en el miometrio y en la glándula mamaria, que en el hombre no posee, pero en el hombre y en la mujer también tiene otros efectos como lo son en el riñón, en el corazón y en el endotelio vascular. Entonces, eh, la sensibilidad del útero a la oxitocina se relaciona con el número de receptores de oxitocina. Esto quería decir de que mientras más pequeño es la gestación, mientras menos semanas de gestación hay, la verdad es que hay menos receptores de oxitocina y eso significa que hay menos sensibilidad del útero a la oxitocina.
A medida que aumentan las semanas de gestación y ya desde las 20 semanas, o sea, desde la mitad del embarazo, nosotros vemos que existe un aumento significativo de receptores de oxitocina y desde la semana 30 ya en adelante se produce un aumento mucho más marcado, hasta 200 veces más. Por lo tanto, se ha observado de que aumentan estos receptores y por lo tanto hacen que el útero sea mucho más sensible a este útero tónico. Por lo tanto, se calcula de que ya a término, una mujer a término del embarazo podría tener 300 veces más receptores de oxitocina comparado con una mujer que está apenas recién iniciando la gestación. Además de actuar sobre el útero, la oxitocina también actúa a nivel del comportamiento y la oxitocina cumple una función fundamental en el establecer un vínculo, una unión fuerte, específicamente entre la madre y el hijo. Cuando se produce una interrupción en esta unión, en este apego, se podría alterar la química del cerebro y específicamente se podría alterar la respuesta al estrés en el niño, ¿ya? Por lo tanto, hay estudios recientes que han indicado que durante el periodo neonatal, la oxitocina tiene un efecto en el organizar el sistema nervioso central. Y hay estudios también que demuestran que la oxitocina tiene un papel fundamental en el comportamiento humano. Interviene en la memoria social, en la conducta materna, en el apego, en la relación de pareja y en la sexualidad. Por lo tanto, esta oxitocina es una hormona que, como se plantea como hipótesis, coordina las causas y efectos de las interacciones sociales positivas. En el riñón, específicamente, la oxitocina tiene un efecto antidiurético, ¿ya? Es muy parecido en su conformación a la hormona antidiurética. Entonces, esta estrecha relación con la vasopresina hace que la oxitocina genere funciones a nivel renal y endotelial. Y esto hace que provoque retención de agua, ¿ya? Que podría generar, en algún caso más extremo, una hiponatremia en mujeres que son tratadas con oxitocina exógena durante el trabajo de parto, cuando se le da oxitocina en altas dosis. Entonces, esa es la función que tendría la oxitocina a nivel renal, ¿ya? Principalmente está asociada a la retención de agua. Como les comenté también, esta oxitocina actúa en la lactancia materna y específicamente en el tejido mamario. Entonces, esta hormona actúa como un lactopoyético, produce una contracción de las células mioepiteliales de la mama y hace que los conductos galactóforos, hace que en ese espacio promueva el vaciamiento del alveolo y por lo tanto la eyección de la leche. Entonces es fundamental, junto con la prolactina, en el momento de la lactancia después del parto, para mantener esta lactancia. La prolactina ayuda a la producción de leche y la oxitocina ayuda a la eyección de la leche. Y por último, ya en el sistema reproductivo, como les decía, es uno de los roles que más se conoce o el papel más importante que está asociado a la reproducción femenina. Esta oxitocina se libera en grandes cantidades durante el momento del parto. Oxitocina genera las contracciones del útero, específicamente en el miometrio, porque moviliza el calcio en la célula lisa uterina. Y esta oxitocina también se ve relacionado, como lo muestra acá el dibujo, con la eyección de la leche que les comentaba recién. Entonces vamos a ir un poquito ya a centrarnos específicamente a su efecto en las contracciones y en el trabajo de parto. No sé si hay alguna duda hasta ahora, alguna consulta. Ya, de todas maneras, cualquier duda que aparezca la pueden plantear, como les decía anteriormente, o en el chat, o pueden habilitar su micrófono. Entonces, la oxitocina, cuando nos centramos en el rol que cumple durante el trabajo de parto, nosotros lo que vamos a tener es que esta oxitocina se sintetiza en el hipotálamo, después llega hasta la hipófisis y desde la hipófisis se libera al torrente sanguíneo. Por lo tanto,
llega a través del torrente sanguíneo a tener su efecto en el útero. Y en el útero lo que va a hacer es generar contracciones uterinas. Entonces, la activación de los receptores de oxitocina, eh, lo que van a hacer es que van a aumentar los niveles de calcio intracelular en el músculo liso del útero, y al aumentar los niveles de calcio intracelular va a favorecer de que se produzca la contracción. Y esto estimula una retroalimentación positiva. Acuérdense que yo anteriormente les comentaba que la oxitocina, a diferencia de otras hormonas, tenía un feedback positivo. Cuando se liberaba oxitocina, dependiendo del efecto que estaba generando en alguna parte del organismo, hacía una retroalimentación positiva y le decía al hipotálamo: sintetiza más oxitocina para que se libere más oxitocina al torrente sanguíneo. Entonces, cuando se libera oxitocina, esto estimula las contracciones uterinas. Y esas contracciones uterinas lo que van a hacer es que van a ir permitiendo de que el feto produzca modificaciones acá en el cérvix uterino. Estas contracciones hacen que se genere aquí, a causa de la compresión que ejerce que ejerce la cabeza sobre el cuello uterino, genera un feedback positivo, ¿ya? Como lo muestra acá la flecha azul, y eso le da una señal al cerebro para que se siga liberando más oxitocina y siga generando más contracciones. Entonces aquí se forma este feedback positivo y eso se conoce como el reflejo de Ferguson. Las contracciones uterinas hacen un estímulo en las terminaciones nerviosas y estas terminaciones nerviosas envían una señal al cerebro para que se libere más oxitocina, lo que genera nuevamente más contracciones en el útero. Este entonces es el feedback positivo que les comentaba. Entonces, aquí la cabeza del feto lo que está haciendo es que gracias a las contracciones uterinas trata de expulsar el feto a través del canal del parto. Estos impulsos nerviosos viajan hasta el cerebro de la madre y lo que activa el hipotálamo para que se siga produciendo más oxitocina. Entonces, allá teníamos ese feedback positivo específicamente relacionado con el momento del parto. Como les dije también, por ahí por los años 50 se logró sintetizar esta oxitocina que es endógena, ya se logró sintetizar y producir como un medicamento, y la oxitocina exógena se usa ampliamente en el área de la obstetricia durante todas las fases del trabajo de parto, desde la inducción, en el periodo de dilatación y en el expulsivo. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que la oxitocina exógena, utilizada como este medicamento que uno puede preparar y administrar por vía endovenosa a la mujer embarazada, podría ayudarnos para inducir el parto, y eso significa que bajo algunos parámetros, en los casos que se necesite, se podría estimular que inicie de manera artificial el trabajo de parto, ¿ya? Induciendo contracciones con esta oxitocina exógena. En el periodo de dilatación, que es el periodo del trabajo de parto propiamente tal, cuando va a ocurrir el nacimiento, podría ayudar en los casos que se encuentran contracciones de baja intensidad y que no sean tan frecuentes, entonces podría ayudar a corregir esa dinámica uterina. Y en el expulsivo, o sea, después de que posteriormente, y específicamente en el alumbramiento más que en el expulsivo, en el alumbramiento, una vez que ya ocurre la salida del feto, cuando es el momento que salga la placenta, la oxitocina también se utiliza para la prevención de las hemorragias posparto o para el tratamiento de las hemorragias posparto. Entonces, en el alumbramiento y en el puerperio inmediato, lo que va a buscar la administración de oxitocina exógena es incrementar la actividad contráctil del miometrio. Y con eso lo que vamos a querer lograr es que una vez que la placenta sale, es que este útero se retraiga para que genere una hemostasia de los vasos sanguíneos que estaban irrigando esa placenta. Por lo tanto, al generarse esa hemostasia con esta contracción intensa, hacemos un colapso de los vasos sanguíneos. Y al colapsar los vasos sanguíneos, evitamos los riesgos de hemorragia postparto, que son una de las complicaciones graves que podría ocurrir después de un nacimiento. Entonces, durante el trabajo de parto, cuando esta mujer ya está con contracciones uterinas más regulares, más frecuentes, cuando vemos que a nivel del cuello uterino comienzan a haber modificaciones cervicales, algunas mujeres podrían requerir el uso de esta oxitocina exógena, ¿ya? Ya sea para inducir el trabajo de parto o para corregir el trabajo de parto. Entonces, como les decía, en la inducción es para estimular de que aparezcan de forma
artificiar las contracciones uterinas, ¿ya? Dando este medicamento, o para mejorar las contracciones uterinas del trabajo parto que no son lo necesariamente intensas o tan frecuentes. Y esa oxitocina se requiere administrar a través de un suero, se prepara un medicamento específicamente, se diluye en este suero y este suero pasa hacia una vía venosa, o sea, por vía endovenosa se administra el medicamento, pero no puede pasar sin algún equipo que regule la cantidad específica de medicamento que yo quiero administrar. Y para eso existe esto, ¿ya? Que es esta maquinita que está en el portasuero, que es la bomba de infusión, y esta bomba de infusión me permite administrar cantidades exactas de medicamentos porque este medicamento, si yo no controlo bien la cantidad que estoy administrando, podría generar algunas complicaciones y efectos adversos sobre la madre y sobre el feto. Por ese motivo, este equipo y esta máquina me va a permitir administrar una dosis específica de medicamento que yo quiero. Entonces, lo que vamos a ver ahora es que una vez que se inicia el trabajo de parto, en las mujeres tenemos que controlar bien esto porque podrían aparecer algunas complicaciones. Y aquí es como lo mismo que les comentaba anteriormente, la oxitocina la vamos a encontrar indicada para iniciar el trabajo de parto en los casos que se requiera. Por ejemplo, si la mujer tiene alguna patología como una hipertensión durante el embarazo, ya cumple 37 semanas, 38 semanas, y lo mejor en ese caso, que ya se cumplió una semana de gestación de término, es que nazca el feto, pero todavía no han habido contracciones espontáneas. En ese caso se le va a dar oxitocina por vía endovenosa para estimular las contracciones uterinas. En el trabajo de parto se podía dar oxitocina para aumentar o para hacer más regulares y más frecuentes las contracciones. Y en el posparto, en el alumbramiento, podríamos ocuparlos como una profilaxis de manera preventiva o como el tratamiento específicamente de alguna hemorragia postparto. Entonces, el mismo medicamento utilizado en distintas partes del trabajo de parto va a buscar distintos efectos. ¿Qué es lo que hay que saber de este medicamento? Lo más importante es que este medicamento, eh, el periodo de latencia oscila en base a la vía de administración en la que se utilice para administrarlo. En sí, el efecto es muy rápido. Si lo administramos por vía endovenosa, el efecto lo vamos a ver ya al minuto de haber administrado el medicamento. Si lo administramos por vía intramuscular, el efecto lo vamos a notar más o menos entre los 2 a los 4 minutos. Y si buscamos otras vías de administración que no son frecuentes para el área obstétrica, por ejemplo, por vía intranasal, podría ser por vía intranasal unos 20 minutos, ¿ya? Por vía endovenosa, eso lo vamos a modificar porque va a inducir a errores acá. Lo voy a a modificar después en la presentación. ¿Qué otra cosa tienen que saber de la oxitocina? Que además de hacer un efecto de forma muy rápida, la vida media de esta oxitocina también es muy corta. Dura más o menos su vida media entre 3 a 5 minutos. Por lo tanto, si yo administro solamente una dosis del medicamento, a los 3 o los 5 minutos ya voy a empezar a perder la efectividad del medicamento porque se degrada muy rápido. Por eso que se hacen por administración de forma continua durante todo el momento del trabajo de parto que se necesite. Esta oxitocina es metabolizada y es excretada en el hígado y en el riñón principalmente. Hay una enzima específicamente que degrada a esta oxitocina, que es la oxitocina placentaria, oxitocinasa placentaria. Y eh, como les decía, hay algunos estudios también que han demostrado que hay un patrón circadiano donde principalmente plantean de que en la noche hay una mayor cantidad de liberación de oxitocina versus durante el día. Entonces también eso uno lo podría asimilar de que muchos, muchas mujeres que están embarazadas a veces comienzan con su trabajo de parto o comienzan con las contracciones en la noche o en la madrugada, ¿ya? Porque se supone de que en la noche habría mayor cantidad de liberación de oxitocina versus que en el día.
Ahora, ¿cuáles son los riesgos en la administración de este medicamento? ¿Ya? Porque es un medicamento que hay que tener mucha precaución en su uso. Uno de los riesgos es la hiperestimulación uterina. ¿Eso qué significa? De que genere más contracciones uterinas de las que se están buscando. ¿Ya? Y al haber un aumento en la frecuencia de las contracciones uterinas y al haber un aumento en la intensidad de las contracciones uterinas, lo que va a producir es que va a alterar el flujo sanguíneo que está llegando al feto a través de la placenta. Cada vez que se contrae el útero, se tiende a reducir el flujo uteroplacentario. Por lo tanto, si yo tengo muchas contracciones muy frecuentes y muy intensas, finalmente al reducirse el flujo de sangre oxigenada al feto, va a generar una asfixia fetal, ya que es la segunda lista de acá. También podría ocurrir una ruptura del útero, ¿ya? Y específicamente una ruptura de la capa muscular de este útero, sobre todo cuando hay antecedentes de alguna cicatriz en el útero, ya sea por alguna cesárea o por algún otro tipo de cirugía previa, como podría ser una miomectomía, la extirpación de un mioma. Y también tiene un efecto antidiurético que depende de la dosis. Recuerden que tiene un efecto similar a la hormona antidiurética, este medicamento. Por lo tanto, si se administra en dosis muy elevadas, muy elevadas, podría generar hiponatremia. Entonces, el empleo de este medicamento, específicamente de la oxitocina, se limita a los casos necesarios, ¿ya? No se usa en todas las mujeres durante su trabajo parto. Solamente se utiliza en los casos necesarios. Y eso va a depender de las semanas de embarazo que tenga, el tipo de patología que presente durante el trabajo parto, cómo se va presentando el trabajo de parto, si es que está con contracciones uterinas frecuentes y irregulares que permitan que ocurra el nacimiento, o si es que lo quiero ocupar con un efecto profiláctico para evitar de que ocurra una hemorragia en el parto, cuando hay factores de riesgo, o si es que tengo que utilizarlo como un medicamento para ir a tratar una hemorragia propiamente tal del parto. Por lo tanto, la administración de oxitocina es una intervención importante y debe utilizarse va solamente cuando hay una indicación que sea válida, ¿ya? No se usa como medida rutinaria ni estándar. No sé si hay alguna duda hasta ahora, alguna consulta. Ya, vamos a continuar entonces. Tenemos que hay distintos esquemas para administrar la oxitocina. Eh, los regímenes fisiológicos requieren de dosis menores, por lo tanto, cuando iniciamos la administración de oxitocina, la verdad es que la cantidad de dosis que se administra es bien baja, ¿ya? Porque hay que ir probando cuál es la respuesta de la mujer frente al medicamento. Por lo tanto, las dosis que se van a utilizar para iniciar el trabajo de parto o para mejorar o corregir las contracciones del trabajo de parto varían más o menos entre 1 a 2 miliunidades por minuto, ¿ya? Y esas se podrían ir incrementando cada 30 minutos o cada 40 minutos, dependiendo del efecto que se está buscando, ¿ya? Entonces, si yo quiero iniciar un parto, ¿ya? Estimular que se generen contracciones uterinas, porque finalmente las contracciones uterinas van a ser las que van a permitir de que este cuello uterino se dilate y y se vaya haciendo mucho más dócil para permitir la salida de la cabeza del feto. Si yo quiero iniciar eso, voy a partir con dosis pequeñas, ya más o menos 2 miliunidades. Si a los 30 minutos yo veo que las contracciones uterinas siguen más o menos similares, ya son escasas, no hay complicaciones con la mujer, podría aumentar la dosis y subir de 2 miliunidades a 4 miliunidades y volver a evaluar en media hora más. ¿Hasta cuándo voy a subir la dosis? Hasta que yo vea que encontré el efecto que estaba buscando. Por ejemplo, si yo después de 2 horas ya voy en 8 miliunidades y evalúo que la mujer ahora tiene 3 contracciones o 4 contracciones en un periodo de 10 minutos y son de mayor intensidad y eso está generando modificaciones en el cervix, lo dejamos a esa dosis, a 8 miliunidades. ¿Ya? Por lo tanto, no es necesario seguir dando más dosis porque ya con 8 miliunidades se alcanzó lo que estaba buscando. ¿Ya? Y las dosis máximas de oxitocina recomendadas actualmente, la dosis máxima de oxitocina son 20
miliunidades, ¿ya? 20 miliunidades por minuto. Bueno, ahí para reforzar lo mismo, se puede usar en la inducción, en la corrección y en el posparto. En la inducción y en la corrección, las dosis de oxitocina que se van a utilizar son dosis bajas. Para inducir o para corregir las contracciones uterinas, las dosis que son bajas son de 2 miliunidades. Una vez que ya ocurrió el parto, y si yo llego a utilizar oxitocina en el posparto, la dosis que voy a utilizar acá es muy, muy, muy elevada en comparación con lo que voy a ocupar en la inducción y la corrección. Si aquí está ocupando en estas primeras dos miliunidades, en el posparto voy a subir a 5000 miliunidades. Entonces, el salto es enorme en la dosis. Y aquí la verdad es que los riesgos ya son menores, porque ya como ocurrió el parto, no voy a estar con esa preocupación de que podría afectar directamente al feto. Entonces, por eso se pueden dar dosis más altas. Y el objetivo de dar dosis más altas también es lograr no tener contracciones tan frecuentes, sino que tener una gran contracción que permita que se colapsen esos vasos sanguíneos que están eh, enviando sangre al lecho donde estaba la placenta y que se colapsen y que dejen de enviar sangre. Por lo tanto, de que tengan esa hemorragia. Por eso que la diferencia en la dosis es tan alta. De iniciar con 2 miliunidades, aquí a partir con 5000 miliunidades. ¿Ya? Si yo estoy usando este medicamento en una mujer que está embarazada durante su trabajo de parto, tengo que estar muy atento a monitorizar cómo va avanzando este trabajo de parto con la mujer. Y eso significa que si es que está en el trabajo de parto, yo tengo que estar monitorizando, o sea, estar atento a las contracciones uterinas y a los latidos del feto. Tengo que estar cada 30 minutos pendiente de eso. Y si es que estamos en el expulsivo, o sea, en el momento en ya que va a ocurrir el parto propiamente tal, hacemos cada 15 minutos los controles de los latidos cardiofetales y de las contracciones uterinas. Si yo tengo una mujer que está con oxitocina durante su trabajo de parto, tengo que vigilar de manera estricta la frecuencia cardíaca del feto y tengo que evaluar de manera estricta con qué frecuencia se están produciendo las contracciones. Siempre cuando hablamos de contracciones, hablamos del número de contracciones en un periodo de 10 minutos. Lo normal y lo esperado que ocurra en una mujer que está en trabajo de parto es que tenga más o menos entre 3 a 5 contracciones en un periodo de 10 minutos. Entonces, si yo contabilizo con mi reloj y la evalúo durante 10 minutos, lo que yo esperaría es que tuviera en ese periodo más o menos entre 3 a 5 contracciones. Si tiene 6 contracciones, si tiene 7 contracciones, eso es mucho. Por lo tanto, lo que podría generar es que va a limitar la cantidad de sangre oxigenada que está llegando al feto, porque se está produciendo ahí una alteración en el flujo sanguíneo a nivel de la placenta, por lo tanto, se va a alterar la cantidad de sangre oxigenada que va a llegar al feto, por lo tanto, eso podría hacer de que el feto empiece a mostrar que sus latidos cardiofetales se empiezan a alterar y que se produce una baja en los latidos cardiofetales. Y eso me está diciendo que estamos en una condición de hipoxia. Por eso yo tengo que estar vigilando de forma tan frecuente para determinar si es que está dentro de los parámetros normales. La frecuencia cardíaca fetal, que debería estar entre 110 a 160 latidos por minuto, y la actividad uterina o las contracciones uterinas, que deberían ser entre 3 contracciones a 5 contracciones en 10 minutos. ¿Ya? Si yo veo de que se altera la frecuencia cardíaca del feto, que baja de los 110 por minuto, o determino de que tengo 6 contracciones o más de 6 contracciones en un minuto, lo que tengo que hacer es suspender la administración de medicamentos, ¿ya? Suspender la administración de medicamentos y recuerden que la vida media del medicamento era bien corta, de 3 a 5 minutos. Entonces yo lo suspendo y esperaría que en los próximos minutos ya empiece a recobrar los parámetros normales. Y otras tantas medidas anexas que tengo que hacer, como la lateralización de la mujer hacia la izquierda para mejorar el retorno venoso, la administración de fluido, si es que fuese necesario la administración de oxígeno, entre otros. ¿Ya? Eso que haya para otra clase donde veamos reanimación intrauterina.
Eh, no sé si tienen alguna duda hasta ahora, quienes estén conectados. Profe, yo tengo una duda. Dígame, Carla. Carla, ¿cierto? Eh, sí, Sí, cuénteme. por ejemplo, las mujeres que sufren de hemorragia en el posparto es porque no se le administró la oxitocina a tiempo. No necesariamente. La oxitocina lo que va a buscar es ir a tratar una urgencia y esa urgencia principalmente tiene otros factores de riesgo, como lo son una mujer que ha tenido muchos hijos. Imagínate, por ejemplo, una mujer que ha tenido más de 5 partos vaginales. Ese útero se vio expuesto a 5 veces a que ese útero creció, después de que terminó ese embarazo, volvió a hacerse pequeño, después volvió a crecer y así. Entonces, después ya del quinto parto, ese útero pierde la capacidad de contraerse de manera efectiva. Por lo tanto, ahí hay riesgo en que si es que ese músculo ya no se contrae de forma efectiva, podría generar una hemorragia. ¿En qué otros casos podría ser? Cuando tengo una sobredistensión del útero durante su gestación. Por ejemplo, una mujer que tenía gemelos o una mujer que tenía una condición que se conoce como polihidroamnios, que hay mucho líquido amniótico. Ese útero empezó a crecer durante el embarazo, creció más de lo que estaba preparado para soportar, por lo tanto, después del momento del parto, le cuesta mucho volver a retraerse y eso genera una hemorragia del parto. O podría ser de que tuvo un trabajo de parto que fue muy largo y extenso, en las que hubo muchas horas de trabajo de parto, por lo tanto, al momento después de que sale el feto y se desprende la placenta, esa fibra muscular ya está tan agotada que no tiene la capacidad de contraerse de manera efectiva. Entonces, esos son como los grandes riesgos que podrían producir una hemorragia. Y cuando se produce esa hemorragia, lo que uno debería hacer es administrar ese medicamento por vía endovenosa. Ahora, si es que uno conoce factores de riesgo y los puede identificar, como por ejemplo, si yo sé que voy a atender el parto de una mujer que este es su sexto parto vaginal, yo digo al tiro, este es un riesgo. Profilácticamente, cuando salga la placenta, le vamos a administrar oxitocina para evitar de que pase esto. Pero en otros casos te podría pasar de que no hay ningún factor de riesgo que se pueda identificar y si sangra, hay que hacer lo mismo, administrar medicamentos endovenosos. Mm. Y ahora, muchas gracias, profe. De nada. No sé si hay alguna otra duda o consulta. Ya, entonces aquí viene lo más complejo que tiene que ver con dosis de medicamentos. Si nosotros hablamos de la oxitocina exógena, que es la que ustedes después en el futuro van a tener que manipular y aprender a preparar, porque es parte de la cotidianidad de las matronas que trabajan en el área de partos, uno tiene que conocer de que este medicamento viene en la presentación de ampolla. Y habitualmente, porque también podrían haber de plástico, habitualmente lo van a encontrar en una ampolla de vidrio. Esta ampolla de vidrio contiene 1 ml de solución. Entonces, el volumen de esa ampolla es poco, es apenas 1 ml. Y en ese ml de solución se encuentran 5 unidades internacionales de medicamentos y específicamente de oxitocina. Entonces, cuando yo veo la ampolla, esta ampolla va a contener 5 unidades internacionales de oxitocina. Pero acuérdense que yo hace un rato atrás hablé de miliunidades. Entonces, si esta ampolla contiene 5 unidades internacionales, lo que tenemos que saber es que una unidad internacional corresponde a 1000 miliunidades. Y como esta ampolla tiene 5 unidades internacionales, por lo tanto, si hago la conversión, tendría 5000 miliunidades. Es como cuando uno hace la conversión entre el kilo y los gramos. Entonces aquí la ampolla de oxitocina tiene 1 ml de solución y ese ml de solución contiene 5 unidades internacionales de oxitocina o 5000 miliunidades. Entonces cuando yo les dije, si yo voy a iniciar el estímulo para que se inicie el trabajo de parto y voy a partir con 2 miliunidades y esta ampolla tiene 5000, lo que tengo que hacer es diluir esta ampolla en un suero para tener más volumen y así poder sacar una dosis más exacta del medicamento. Ahora, cuando quiero ocupar este medicamento para el tratamiento de una hemorragia posparto,
yo les dije que ahí íbamos a partir con 5.000 miliunidades. Es lo mismo que yo le administre este medicamento, esta ampolla completa, porque esas 5.000 miliunidades es lo mismo que las 5 unidades internacionales. ¿Se entiende? Ya. Entonces, ahora, si yo quiero preparar el medicamento, y específicamente quiero preparar el medicamento y los sueros y todo lo que necesite, voy a ocupar, cuando yo quiero hacer una inducción, que era iniciar las contracciones uterinas de forma artificial en una mujer que no tenía ninguna contracción, pero que por alguna condición X tenemos que hacer de que inicie su trabajo parto, vamos a ocupar una ampolla de oxitocina, o sea, una ampolla que contiene 5 unidades internacionales. Y esa ampolla de oxitocina la voy a agregar a un suero, y específicamente a un suero Ringel lactato, ¿ya? Un cristaloide. Y este suero contiene 500 ml de solución. O sea, si yo a ese suero de 500 ml le agrego esta ampolla, obtengo como dosis total 500 ml, o en realidad 501 ml, si le sumamos el ml de la ampolla, 501 ml. Entonces aquí lo que voy a contener es, después de haber mezclado estas dos cosas, la oxitocina y el suero, siempre vamos a hablar de que voy a contener en total 5 unidades internacionales de oxitocina, pero ahora están disueltos en 500 ml. Y antes tenía 5 unidades de oxitocina disueltas en apenas 1 ml. Entonces aumenté la cantidad de volumen. Una vez que ya tengo esta preparación del suero de 500 ml que contienen las 5 unidades de oxitocina, yo lo que voy a hacer es que voy a tener una tabla de conversión. Entonces, este suero va a conectarse a un equipo, y específicamente este equipo, que es el que les mostré en una foto anterior, que es una bomba de infusión continua. Esta bomba de infusión continua me va a permitir administrar una dosis exacta a mi usuaria. Entonces, en un extremo tengo el suero con el medicamento, la bajada de suero pasa a través de este equipo y el otro extremo de la bajada de suero va a ir conectada a la vía endovenosa. Entonces, este equipo me facilita la vida, porque si no, yo no tuviese este equipo, tendría que estar contando cuántas gotas caen por minuto y mirando la cantidad de gotas que caen por minuto, ir regulando una dosis. Sin embargo, este equipo lo que me permite es calcular una dosis exacta. Entonces, cuando hablamos de la dosis que yo quiero administrar, les dije que íbamos a partir con 2 miliunidades. ¿Ya? Apenas 2 miliunidades. Y este suero contiene 5.000 miliunidades o 5 unidades internacionales. Y como contiene 5.000, yo necesito solamente sacar 2. Entonces lo que le voy a hacer al equipo es que lo voy a programar y le voy a decir ya, para que usted equipo administre 2 miliunidades por minuto, lo vamos a programar a una velocidad de infusión en donde se infundan 12 ml en el periodo de 1 hora. Eso es lo que la bomba me va a permitir administrar como medicamento. Entonces, de este total del suero, en 1 hora van a haber pasado 12 ml a través de esta bomba de infusión. Si yo quiero aumentar la dosis y después de 30 minutos que inicié, digo ya, veo que los latidos del feto están bien, tengo apenas una contracción en 10 minutos, este usuario está en buenas condiciones, puedo aumentar el medicamento. Y aumentamos a 4.000 unidades. Entonces la bomba vamos a programar 24 ml hora. Y si después vuelven a pasar 30 minutos más y yo veo que los latidos cardiofetales están dentro del rango normal, la mujer está bien, está estable y tengo todavía una contracción en 10 minutos, digo, ok, el feto está bien, la mujer está en buenas condiciones, todavía no hemos alcanzado las 3 a 5 contracciones que estamos buscando, entonces volvemos a aumentar la dosis. Y así sucesivamente. Antes, las dosis recomendadas como dosis máxima eran 40 miliunidades. Hoy en día, esta dosis máxima ya varió y lo que hoy en día ya se recomienda son 20 miliunidades.
¿ya? Esa ya pasa a ser la dosis máxima recomendada, 20 miliunidades, ya no 40. No sé si hay alguna duda en relación a esta tabla. Vamos a seguir entonces. Entonces, por eso recuerden que era bien importante el, el tener un control de la cantidad de medicamento que yo estaba administrando. Porque si no soy capaz de regular bien esta dosis de medicamento y le doy más medicamento del que estaba necesitando, podríamos encontrar que podría tener una hiperestimulación de la actividad uterina, o sea, que tenga 6 contracciones o más de 6 contracciones en 10 minutos. Podría tener que hay una hipoxia fetal, o sea, de que disminuye la cantidad de sangre oxigenada que está llegando al feto, y eso es súper grave. Podría tener los riesgos de que se produzca un desprendimiento de la placenta, que pueda haber una rotura uterina, entre otros. ¿Ya? Y ahí había un ejemplo también de la preparación, donde tenemos una dosis inicial de oxitocina, partimos con 2000 unidades, o sea, vamos a programar la bomba a 12 ml hora, ahí está programada la bomba, y vamos aumentando la dosis de 2 en 2, cada 20 minutos a cada 30 minutos. Eso va a depender mucho del lugar después donde estén. Lo que plantean principalmente los protocolos y las guías es que cada 20 o cada 30 minutos vayamos aumentando la dosis hasta alcanzar el efecto que buscamos en las contracciones uterinas. Entonces aquí partieron a las 9 de la mañana con 2000 unidades, a las 9:20 con 4000 unidades y a las 9:40 con 6000 unidades. Y puede ser de que a esa velocidad de infusión se haya logrado el efecto que se estaba buscando. Una vez que se alcanza ese efecto, la velocidad de infusión se mantiene ahí, constante. No se suspende el medicamento, porque si yo suspendo el medicamento, recuerden que en unos 5 minutos más ya vamos a ver de que se degradó la oxitocina y ya no va a estar cumpliendo el efecto. Entonces sigue funcionando la bomba de infusión a esa velocidad, a 36 ml hora. ¿Hasta cuándo? Hasta que ocurre el momento del parto. Una vez que ya ocurre el parto, ocurre el nacimiento del feto, ahí recién suspendemos la administración de ese medicamento. Y por último, cuando ya lo usamos no en una mujer embarazada, sino lo ocupamos después de que ocurrió el parto, la dosis que se va a usar para el manejo de la hemorragia postparto va a ser de 5 unidades internacionales de oxitocina, o sea, una ampolla completa, y esa ampolla se administra por vía endovenosa directa. Y después de administrar ese medicamento, podríamos ocupar una preparación de un suero donde agregamos 4 ampollas, o sea, tenemos 20 unidades internacionales de oxitocina, y eso lo dejamos pasando a una velocidad X para favorecer de que si ya se contrajo el útero, siga igual de contraído por lo menos durante las primeras 2 horas después del parto. ¿Ya? Eso a grandes rasgos es lo que les quería contar del medicamento específicamente. ¿Ya? Y no olvidar de que, como les decía, la oxitocina en todas las mujeres se libera de forma espontánea en el trabajo de parto. Solamente en algunos casos que se requiera va a ser necesaria la administración de este medicamento a través de una vía endovenosa. Esta hormona, cuando se libera desde el organismo materno, se sintetiza en el hipotálamo, se libera después hacia la neurohipófisis y desde ahí al torrente sanguíneo y va a ejercer entre sus tantos roles específicamente un rol a la musculatura del útero, donde va a generar contracciones uterinas. Esta hormona se conoce también como una hormona bien tímida, o sea, si yo tengo situaciones de estrés o está activado de manera constante el sistema nervioso simpático y la liberación de adrenalina y noradrenalina, va a ser de que tienda a disminuir la liberación de oxitocina endógena. Por lo tanto, ese trabajo de parto se podría ver frustrado a veces por condiciones del ambiente. ¿Y cuándo nosotros vamos a ver que se va a activar este sistema nervioso simpático? Cuando tenemos una mujer que está iniciando recién las contracciones, pero que tenemos un ambiente que quizás no sea amigable con ella, que haya mucho ruido, que haya mucha luz, que esté frío, ya, donde hay mucha gente desconocida. Sí, hay que recordar que somos mamíferos también. Entonces,
lo que uno trata siempre es de buscar, para que se desarrolle el trabajo de parto, un ambiente que sea cómodo, acogedor, cálido, temperado, libre de ruidos, con no tanta luz, ya que esté sobrecargando ahí de información al sistema nervioso de la mujer. Y recordad de que si ocupamos este medicamento hay que tener mucha precaución, una constante vigilancia sobre los parámetros específicamente de las contracciones uterinas y de los latidos cardiofetales. No sé si tienen alguna otra duda por último o alguna consulta. Igualmente después si les queda alguna duda me pueden mandar un correo electrónico y yo se la respondo. Y les voy a dejar la presentación y además algún material complementario para la lectura. No sé si alguien tiene alguna duda. Profe, Dígame. hola. Hola, buenas tardes. Quería preguntar sobre la dosis posterior, que Sobre la decía dosis, perdón, de la dosis posterior que decía 20 unidades internacionales. ¿ya? Ahí hay que administrar 4 ampollas Esa, a 500 cc. Sí, esa. sí. Ya. Esto en realidad lo vamos a ver con detalle en el próximo semestre, ya, pero se los cuento. Ah, Si yo tengo una hemorragia y la mujer está sangrando después del parto, si ustedes recuerdan, ustedes ya tuvieron la clase de modificaciones fisiológicas del embarazo, ¿cierto? Sí, yo mismo parece, sí, yo le subí esa clase. Acuérdense que el útero a fines del embarazo recibe aproximadamente entre 450 a 600 ml por minuto. O sea, después de que ocurre la salida del feto, inmediatamente después de que ocurre la salida del feto, viene el periodo del alumbramiento, cuando se desprende la placenta, le sigue llegando la misma cantidad de sangre. Por lo tanto, si el útero no se contrae y no es capaz de generar una hemostasia de esas arterias que estaban irrigando el lecho placentario, la mujer en un minuto fácilmente podría perder 500 ml de sangre. Entonces lo que yo hago es que la administro cuando yo veo que está sangrando de forma activa, y hay un sangramiento activo donde veo que sale sangre a través de los genitales, es que la administramos 5 unidades internacionales por vía endovenosa, directa. Preparamos una jeringa, aspiramos el medicamento, le agregamos unos 5 o 10 ml de suero y lo administramos de forma directa a la vena, ¿ya? Y que se demore más o menos unos 30 segundos en pasar el medicamento. Después de eso, que es la dosis inicial para enfrentar la hemorragia, lo que se hace es que se aspiran 4 ampollas de oxitocina, ¿ya? Porque ahí tenemos 20 unidades internacionales y se agregan esas 20 unidades internacionales o esas 4 ampollas a un suero de 500 cc. Y después de que se tiene esa preparación lista, lo que uno hace es que programa la bomba de infusión y la deja pasando a esta velocidad, a que pasen 125 ml hora. ¿Qué es lo que buscamos con eso? De que se mantenga el efecto inicial de la primera dosis, ¿ya? Que buscaba tratar de que el útero se contraiga y que después se mantenga así de contraído para que no siga ocurriendo una hemorragia después del parto. Pero como le digo, esto lo vamos a ver en mucho más detalle el próximo semestre en la asignatura de morbilidad, porque hay muchas otras cosas más que hay que hacer y otros medicamentos más que preparar. ¿No? súper, gracias, profe. De nada. No sé si hay alguna otra dosis, o sea, alguna otra pregunta. Profe, yo otra vez. Dígame. Es que me confundí, me enredé sola porque la oxitocina tiene una vida media de entre 5 y 3 minutos, ¿cierto? ¿Correcto? ¿Y por qué se tenía que monitorear cada 30 o 40 minutos? Ahí me confundí. Ya. Es porque generalmente cuando tú vas a administrar este medicamento, ten en cuenta que empieza a tener su efecto de manera rápida. O sea, yo ya podría ver los primeros efectos al minuto. Ahora, ¿dónde es más notorio eso? Acá en el momento del posparto. ¿Ya? Y la vida media de la oxitocina es de más o menos 3 a 5 minutos. Por eso que yo tenía que mantenerla de forma continua administrándose.
Y lo que yo voy a querer controlar cada media hora es los latidos cardiofetales, ¿ya? Los latidos del feto, y voy a querer controlar las contracciones uterinas que se están generando. Entonces, si quiero controlar las contracciones uterinas, ese efecto de aumentar la frecuencia de las contracciones uterinas no va a ser así en 1 minuto o en 2 minutos, porque yo para evaluar la cantidad de contracciones que tengo que tener 30, o sea, tengo que tener 10 minutos de evaluación. Y yo palpo el abdomen de la mujer durante un periodo de 10 minutos y tengo que contar en esos 10 minutos cuántas contracciones siento, ¿ya? Entonces, lo que yo tengo que hacer es que cada media hora voy a ir controlando eso. Y si veo que los latidos están dentro del rango normal y las contracciones están dentro del rango normal, seguimos con la dosis. No necesito estar cada 5 minutos ni cada 10 minutos porque también voy a estar interfiriendo en que ese trabajo de parto continúe avanzando de forma más tranquila y más espaciada, o sea, más tranquila y más independiente con la mujer, entonces no necesitamos estar encima de ella todo ese rato. ¿Ya? Basta con que cada 30 minutos yo vaya hablando los latidos y las contracciones. Ahora, cuando está en el momento del expulsivo, y eso significa que cuando ya alcanzó la dilatación completa y, y en ese periodo de más o menos 2 horas va a ocurrir el parto, ahí es cuando el feto se encuentra más expuesto a situaciones de hipoxia. Por lo tanto, voy a tener que controlar los latidos del feto de forma más frecuente, cada 15 minutos. ¿Ya? Porque si yo veo que Mm. los latidos del feto empiezan a disminuir y bajan de los 110 por minuto, tengo que hacer algo para poder revertir esa situación. Por eso hoy lo hacemos de forma más frecuente el control de los latidos y de las contracciones. Mm. Ahora entendí. Gracias, profe. De nada. No sé si hay alguna otra pregunta. Parece que no. Bueno, como les decía entonces, si tienen alguna otra duda que aparezca posteriormente cuando revisen el material, me pueden mandar un correo electrónico y yo les voy a subir el material ahora en la tarde para que esté disponible para su revisión. ¿Ya? Así que nos veremos próximamente. Que estén bien. Hasta luego.